Buenos días, yo soy Silvia Cárdenas Paz, consejera terapéutica de Renacer SIPS. En el día de hoy les voy a exponer lo que son los grupos de apoyo y los 12 pasos. Entonces comenzamos. Los grupos de apoyo comienzan cuando llegó a New York a finales de 1934 un alcohólico que se llamó Evie. Evie pensó en Bill y le expresó frases como las siguientes: encontré que no podía manejar mi vida por mí mismo. Tengo que ser honesto conmigo mismo y con alguna otra persona. Tengo que restituir el daño que he hecho. Tengo que rezar a Dios pidiéndole guía y fortaleza, incluso aunque no estuviera seguro que hubiera un Dios. Después de haber tratado seriamente de hacer estas cosas, encontré que mi ansia por el alcohol desapareció. Es importante entender que los grupos de apoyo comenzaron por Alcohólicos Anónimos. Esto fue en el año 1934. Más adelante surgió Narcóticos Anónimos en el año 1956. Por eso estoy hablando de Evie, que fue el primer alcohólico anónimo que le pasó el mensaje a Bill. Después de haber dicho esto, Evie, entonces una vez y otra vez Evie decía algo como esto: Bill, no hay nada como ir en el vagón del agua. No luches con el deseo de beber. Tú eres liberado de él. Yo nunca había tenido ese sentimiento anteriormente. Hoy entendemos por qué fue así. Un alcohólico hablando a otro como nadie puede hacerlo. Los grupos de apoyo surgen así: un alcohólico ayudando a otro alcohólico. En el día de hoy podríamos decir un adicto ayudando a otro adicto, ¿no? Porque ya tenemos que entender que en esa época, a nivel histórico, el alcohol era pues la sustancia que se consideraba como ilegal, ¿sí? Más adelante ya aparecieron los narcóticos también ilegales, ¿no? Que son pues las otras sustancias. Continuamos. ¿En qué año nacen? Vamos a hablar de los nacimientos de los grupos de apoyo. En junio de 1935, de una conversación de un corredor de bolsa que se llama Bill y un médico de Akron que se llama Bob, se produjo la chispa que iba a convertirse en el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. En estos grupos se vive el ejemplo y la amistad de los adictos en recuperación. Comparten sus experiencias, fortalezas y esperanzas. Estas tres palabras son muy importantes en los grupos, porque realmente la recuperación, ¿sí?, se da entre pares. Son adictos compartiendo experiencias, fortalezas y esperanzas. En estos grupos se transmiten cosas y frases tan sencillas como: una dosis es poco y 1000 no son suficientes, ¿sí? Es decir, estos grupos de apoyo funcionan con total abstinencia de consumo, ¿sí ven? Por eso se dice, una dosis es poco y 1000 son suficientes. Y también se trabaja con el solo por hoy. Es el plan de las 24 horas. En estos grupos, en su libro Texto Básico, hay un párrafo que dice así: rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido cuidadosamente el programa de recuperación. Los que no se recuperan son aquellas personas que no pueden o no quieren entregarse totalmente a estos sencillos programas. Quiero decirles que los programas y los grupos de apoyo de AA comenzaron pues solo con Alcohólicos Anónimos, pero con el tiempo, ¿sí?, se forman los grupos de Narcóticos Anónimos y también están los grupos de familias. Entonces, grupo Alcohólicos Anónimos, y al lado de Alcohólicos Anónimos están los grupos que apoyan las familias, denominados Al-Anon. Y luego está Narcóticos Anónimos y grupos de familia que se llaman Nar-Anon, ¿sí? Entonces, todos estos grupos funcionan de alguna manera con el mismo método, ¿sí? Las experiencias de los miembros explican de modo general cómo eran, lo que les ocurrió y cómo son ahora, tras haber dado ciertos pasos en la aplicación del programa de recuperación. Los grupos de apoyo funcionan con 36 principios espirituales. Están los 12 pasos, que es para la recuperación del usuario, la persona como tal, el adicto en recuperación. Están las 12 tradiciones, que son un manual de convivencia, y están los 12 conceptos de servicio mundial. Porque los grupos de apoyo funcionan a nivel del mundo entero, ¿sí? Entonces,
pues por eso se tienen que trabajar estos 36 principios. Estos grupos son una comunidad de hombres y mujeres que comparten, repito, su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Okay. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar el consumo. Para ser miembro no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos, ¿sí?, con nuestras propias contribuciones. No estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. En la actualidad hay cientos de grupos alrededor de todo el mundo. Bueno, es importante entender que estos grupos de apoyo, estamos haciendo énfasis en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y Al-Anon, ¿sí? Estos grupos funcionan en el mundo entero, pero las fundaciones e instituciones pueden tener como tal este tipo de grupos a nivel institucional. Son pues de un gran apoyo para los chicos y para las familias. También debemos tener en cuenta que un grupo de apoyo desde otro contexto, según el psiquiatra Spiegel, se puede definir como: los grupos de apoyo son, tal y como su nombre lo indica, una estrategia grupal basada fundamentalmente en el efecto protector del apoyo social y dirigida, por tanto, básicamente a grupos de riesgo, aunque también se han usado grupos de apoyo en prevención primaria. Frente a la filosofía tradicional, los grupos de apoyo se fundamentan en el hecho de reconocer la capacidad de las personas para afrontar y solucionar los problemas que experimenten en sus vidas, asumiendo la responsabilidad y el mejoramiento personal y social. Bueno, después de haber hablado de los grupos de apoyo, vamos a hablar de uno de los 12 principios espirituales para la recuperación. En este caso serían los 12 pasos. Bueno, la historia de los 12 pasos surge de esta forma. Expone Bill. Bill es uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, ya lo dije anteriormente. La noche en la que redacté los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos me estaba sintiendo muy poco espiritual. Estaba muerto de cansancio y me dolía todo. Estaba tumbado en la cama, con un lápiz en la mano y un bloc de papel en la rodilla. Hasta ese punto el programa de AA, basado en algunas ideas básicas formuladas originalmente por los grupos Oxford, William James y el Dr. Silworth, el pequeño doctor que amaba a los borrachos, se había comunicado de boca en boca. Se podía reducir esencialmente a 6 pasos, es decir, como estamos hablando de la historia de los 12 pasos, antes de que surgieran los 12, Bill está contando, ¿cierto?, que estaba muy desmotivado, pero que algo lo impulsó a escribir. Él comenzó a escribir los 6 primeros pasos, ¿sí? Entonces comenzaron así. El primer paso era admitir la impotencia ante el alcohol. El segundo, hacer un inventario moral. El tercero, admitir los defectos ante otra persona. El cuarto, hacer reparaciones. El quinto, ayudar a otros alcohólicos. Y el sexto, rezar a Dios para poder poner estas ideas en práctica. Entonces, hasta ese tiempo vivieron con 6 pasos. Pero luego Bill cuenta: finalmente me puse a escribir. Tenía intención de escribir más de 6 pasos. ¿Cuántos más? No sabía. Me relajé y pedí orientación. Con una rapidez asombrosa, dado que mis nervios estaban a punto de estallar, terminé la primera versión. Tardé como una media hora en hacerlo y las palabras no dejaban de fluir. Cuando llegué al fin, los conté. Sumaban 12. Por alguna razón, este número me pareció de gran significación. Esta historia es muy importante porque, según Bill nos cuenta, él sintió esto como una revelación. Los principales canales de inspiración para nuestros 12 pasos fueron: 1. Los grupos Oxford. Los grupos Oxford, fundados por Frank Buchman, ¿sí? Este grupo practicaba la rendición absoluta, una guía espiritual, compartiéndola con los amigos de la comunidad, cambiando la vida, existencia de fe y de oración. Ellos perseguían unos estándares absolutos de amor, pureza, honestidad y falta de egoísmo, los cuales eran parte integral del programa de los primeros grupos de alcohólicos que surgieron en Akron, Cleveland y New York. Otro de los principales canales de inspiración fue el Dr. Silworth. Este doctor
fue un médico estadounidense del hospital de New York. Le llamaban el médico que amaba los borrachos. Este fue un director de un hospital de la ciudad de Nueva York para el tratamiento de adicciones. En la década de 1930, cuando Bill Wilson, ¿sí? Que es el cofundador pues, de Alcohólicos Anónimos, estuvo interno, Silver tuvo una influencia profunda sobre Wilson y le animó a darse cuenta de que su alcoholismo era más un asunto que de debilidad moral. Introdujo en Wilson la idea que el alcoholismo es un problema patológico, una enfermedad. Es decir, por este médico tenemos el concepto hoy en día que la adicción, ¿sí?, es una enfermedad, gracias a este médico. Tercer punto, también tenemos otro canal de inspiración que fue el afamado William James, que fue un filósofo y psicólogo estadounidense. Este psicólogo, por largas investigaciones en psicología y filosofía, ¿sí?, escribió un libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa. En esta obra, William James examina la fe a la luz de la exactitud científica, ¿sí? Y de alguna manera él aquí descubre que esta experiencia no es a partir de religiones, sino que la fe se puede dar a partir de una experiencia espiritual, a través de conocerse a sí mismo para así llevar al ser humano a una supervivencia humana, a perpetuar la vida y alcanzar un bienestar espiritual, no solo individual, sino social. Entonces, estos fueron los canales de inspiración para formar los 12 pasos. El Dr. Will Silworth nos ha ofrecido ciertamente el vínculo perdido, sin el cual la cadena que ahora se ha convertido en nuestros 12 pasos jamás se hubiera completado. Entonces, y allí se entendió la chispa que llegaría a convertirse en Alcohólicos Anónimos. Durante los 3 años siguientes a la recuperación del Dr. Bob, el crecimiento de nuestros grupos de Akron, New York y Cleveland, que fueron los 3 primeros grupos que existieron en Estados Unidos de Alcohólicos Anónimos, evolucionaron al llamado programa de boca a boca, es decir, el mensaje era pasado de uno a otro, ¿sí? Entonces, hasta ese tiempo, pues, funcionaba así. En la medida que comenzamos a formar una sociedad separada de los grupos Oxford, empezamos a declarar nuestros principios llamados los 12 pasos. Los 12 pasos fueron creados en el año 1939. Es importante anotar que los grupos comienzan en el año 1935, pero solo hasta el año 1939 ya se consolidan como tal los 12 pasos. Para finalizar, voy a enunciar los 12 pasos pues de la manera más resumida, pues porque pueden encontrar los 12 pasos, pero hay que estudiarlos detenidamente. El primer paso dice así: admitimos que éramos impotentes ante la adicción y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Está claro que en este momento de la vida, del mundo, ya hay que hablar de adicción, ¿no? Porque ya tenemos pues todas las sustancias que es alcohol y narcóticos, junto con comportamientos compulsivos. Es importante anotar que los 12 pasos son una herramienta asertiva para trabajar no solo adicciones a spa, sino también para otro tipo de comportamientos compulsivos. Entonces, repito, paso 1, admitimos que éramos impotentes ante la adicción y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Paso 2, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría volvernos a sano juicio. Paso 3, decidimos poner nuestras voluntades en nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. Paso 4, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Paso 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros propios defectos. Séptimo paso, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. Paso 8, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño causado. Paso 9, reparamos directamente a cuantos más nos fue posible el daño, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Paso 10, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Paso 11, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como lo concebimos, pidiendo solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos libere y nos diese fortaleza para cumplirla. Paso 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llegar al mensaje
a los adictos y practicar esos principios en todos nuestros actos. Es importante anotar, ya después de haber hablado de los 12 pasos, que los 12 pasos son un programa de conocimiento, ¿sí?, interior a través de un poder superior. Es decir, cuando yo admito que soy impotente ante mi adicción, no solamente estoy admitiendo ser impotente ante una sustancia, sino que la vida se vuelve no gobernable, ¿sí?, porque entendemos que la enfermedad tiene un síntoma y una causa. Síntoma es consumir sustancias, pero la recuperación no se da solo con parar el síntoma, ¿sí? La recuperación realmente se logra cuando se trabajan las causas que están ubicadas en el área física, mental, emocional y espiritual. Por lo tanto, los 12 pasos son un programa espiritual, ¿sí?, donde pues puede ayudar no solo a recuperar al adicto, sino poder hacer un mantenimiento durante toda su vida en una recuperación continua, ¿sí?, y la cual le puede dar un gran sentido para que ese adicto, esa persona, pueda ser muy feliz consigo misma y no solo feliz, sino también útil. Después seguimos en el paso 2. El paso 2 y el paso 3 son los pasos de la fe, son los pasos donde si yo admito que no puedo, ¿quién podría? Cuando los adictos se reúnen a un grupo de apoyo, pues es un poder más grande que ellos. Entonces, así radica la ayuda de este mismo. El paso 4 es un minucioso inventario moral, es decir, se hace todo un estudio, es como una biografía. El paso 5 es contar ese paso 4, se admite ante otro ser humano y ante Dios. Es la importancia de la catarsis, pues porque ningún ser humano solo, y menos un adicto, puede hacer este proceso de una manera solitaria, ¿no? Entonces debe compartirlo. Ese otro puede ser un par, puede ser un padrino, una madrina en los grupos de apoyo, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo. Cada persona escoge a quien quisiera contarle su cuarto paso. El sexto paso, el sexto y el séptimo es donde se empiezan a trabajar los defectos de carácter, ¿sí?, como un punto muy importante, ya que la enfermedad de la adicción no solo comienza cuando la persona consume, sino que ha comenzado desde antes. Es decir, los defectos de carácter demuestran los instintos desbordados, y los instintos desbordados comienzan en muchos desde edades muy tempranas. Paso 8 y 9 es la reparación, es decir, con las personas que se ha tenido conflicto. Es el gran paso del perdón, ¿sí?, un paso muy importante. La reparación no solamente es con los demás, la reparación es consigo mismo también, ante todo. El paso 10 es continuar haciendo un inventario diario. Este paso es el paso que invita a mantener autoconciencia y autorreflexión. El paso 11, buscar la oración y la meditación como una estrategia no solamente de recuperación, sino de vida, ya que la parte espiritual es fundamental en la recuperación. Y por último, el paso 12 es llevar el mensaje a otro adicto, es decir, los usuarios y los adictos en recuperación que entiendan esto son el poder mayor para su automantenimiento. Muchas gracias.